Desde el recuerdo inconsciente y profundo de la primera vez en que oímos el latido del corazón de nuestra madre, hasta que llegue el día en que, seguramente sin saberlo, escuchemos música por última vez, el sonido acompaña nuestra vida, nos emociona, nos tranquiliza, nos complace o nos molesta, pero nunca nos deja indiferentes. Tal vez no nos detengamos muchas veces a pensar en esto, pero el sentido del oído es quizá lo más parecido que la mayoría de nosotros tenemos a un superpoder. Piensa, por ejemplo, en el sentido arácnido, que le permite a Spider-Man detectar la proximidad del peligro, aún sin tener ningún contacto directo con el objeto o con la persona que lo amenaza. Simplemente lo siente, algo en su cuerpo detecta el peligro y se lo indica. Algo parecido pasa con nuestros oídos. Mi sentido arácnido me volverá loco. A final de cuentas, lo que nosotros oímos no es otra cosa que una energía vibratoria que es captada por unos sofisticados aparatos en nuestra cabeza, que son sensibles a la vibración, la reproducen, la amplifican, la transforman en impulsos eléctricos que nuestro cerebro interpreta y nos hace experimentar como sonido. Nuestros oídos no solo nos permiten identificar la lejanía o la cercanía, el movimiento o el sentido en el que se mueve la fuente de un sonido, sino que también nos hacen experimentar emociones, nos hacen vibrar hasta el punto en que nos movemos nosotros mismos. Una de las formas más gráficas en las que se puede entender el sonido como vibración es la observación de las cuerdas de una guitarra. Si pulsamos una cuerda tensa, esta genera una onda que empuja hacia adelante el aire a su alrededor, de acuerdo con un patrón de mayor o menor amplitud y también con una determinada frecuencia. Es decir, si la onda es más grande o más pequeña y se produce más o menos veces por segundo. La amplitud de la onda determinará si el sonido que captamos es más fuerte o más débil, mientras que la frecuencia de las ondas nos hará experimentar el sonido como más agudo o más grave. La manera en que una guitarra produce distintos sonidos depende de la densidad de sus cuerdas y de la longitud que les permitimos al momento de pulsarlas. Las cuerdas más densas vibran más lento, por lo que generan un sonido más grave. Mientras que las cuerdas menos densas vibran más rápido, pues su masa ofrece menos resistencia a la energía de la pulsación y por eso generan un sonido más agudo. Pero además, podemos variar también la longitud de la vibración de la cuerda al presionarla en distintos puntos. Si le damos mayor longitud, el sonido de una misma cuerda será más grave. Mientras que si la presionamos limitando su longitud, sonará más aguda. Lo maravilloso es que podemos pulsar varias cuerdas a la vez y presionarlas en distintos puntos y con diferentes velocidades, lo que nos permite producir no solo notas, sino también acordes, melodías y ritmos. Nuestros oídos son perfectamente capaces de captar todas esas cosas sucediendo al mismo tiempo y todavía mucho más. Un ensamble musical, por ejemplo, desde un dueto hasta una orquesta completa, puede luego acompañar a uno o a muchos cantantes que emiten a su vez sonidos con significado definido, por ejemplo, en una canción. Todo eso implica la superposición de muchísimas ondas sonoras que son captadas y decodificadas por nuestro sentido del oído, lo que nos permite entenderlas, disfrutarlas e incluso compartirlas con otras personas. Otra manera en la que se puede identificar visualmente cómo el sonido viaja a través del aire en forma de ondas
es cuando uno ve el impacto que tiene el sonido sobre una flama, por ejemplo, en una vela. Ahorita lo que voy a hacer es prender esta vela y chasquear los dedos y vamos a ver cómo se mueve la flama porque es impactada por las ondas sonoras. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, sí, es muy evidente, pero quizá no es tanto la onda de sonido en el aire, sino el aire propiamente que generan tus dedos, lo que hace que la vela se mueva. Por eso se nos ocurrió que podríamos hacer otro experimento que no involucra una fuente de aire propiamente, sino solamente vibración de sonido. Y eso es que le voy a poner audífonos a la vela. Voy a poner una canción que tiene pues bajos, ¿no? Sonidos bajos bastante intensos, y vamos a ver si eso tiene algún efecto sobre la vela con unos audífonos, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes que tienen los sonidos es que nos producen emociones específicas, de modo que podemos incluso inducirnos sensaciones, como cuando estás sin ganas de nada y escuchas de repente una música que te llena de energía como por arte de magia. Del mismo modo, podemos potenciar o amplificar una sensación, como cuando alguien que te gusta no te hace caso o tuviste un pésimo día en la escuela o en el trabajo y apenas escuchas los primeros acordes de la canción adecuada, los ojos se te llenan de lágrimas y a ver quién detiene ese torrente emocional. Los seres humanos no somos los únicos que tenemos ese tipo de relación con el sonido. De hecho, la mayoría de las especies animales cuentan con un aparato auditivo que también les infunde emociones como miedo, alerta, contención o paz. Por ejemplo, en la actualidad es posible encontrar todo tipo de bandas sonoras que nos prometen tranquilizar a nuestros perros. Algunas incluso se anuncian como remedios para problemas específicos como la angustia de separación o el insomnio canino. Sin embargo, cualquiera que haya escuchado esas bandas sonoras se habrá dado cuenta que esa música, supuestamente diseñada para calmar a las bestias, en realidad es la misma que nos produce calma a nosotros. Sonidos dulces y armónicos, lineales. En realidad, se trata de sonidos que asemejan más o menos a lo que en la naturaleza sería un día sin problemas, una noche serena, el ruido del agua que corre en un riachuelo, los pajarillos que cantan, el viento que acaricia las copas de los árboles. El punto es que no emerjan sonidos disruptivos o violentos que puedan recordar, por ejemplo, la amenaza de un depredador o de un rival dentro de la manada o de un desastre natural, por ejemplo. Pero, aunque distintas especies podamos compartir similares emociones a partir del sonido, lo cierto es que nuestros oídos son diferentes. Sin ir más lejos, los perros tienen un sentido del oído 4 o 5 veces más desarrollado que el nuestro, lo que les permite detectar sonidos más lejanos y también frecuencias más altas. Por lo tanto, no es un mito aquello de que tu perro puede oír y reconocer el motor de tu carro desde que estás apenas dando la vuelta en la esquina de tu calle. Como también es cierto que puede escuchar sonidos que son imposibles de detectar para el oído humano. Los silbatos de entrenamiento para perros, por ejemplo, producen un sonido que va de los 23 a los 54 kilohercios. Y como los oídos humanos, dependiendo de la edad, solo pueden alcanzar a escuchar hasta 15 o hasta 20 kilohercios, el silbato produce un sonido que nos resulta ultrasónico, es decir, más allá del rango que nuestros oídos pueden detectar. Por lo tanto, nosotros no lo escuchamos, pero a un perro sí le puede parecer molesto o llamarle la atención. Las ondas de ultrasonido se comportan exactamente igual que las que sí podemos escuchar, pero su mayor frecuencia nos permite darles un uso que va mucho más allá del entrenamiento canino.
Los aparatos de ultrasonido que se utilizan en medicina emiten una onda que choca contra un medio sólido y lo penetran mucho más profundamente de lo que lo haría cualquier onda de luz. De manera que la forma en la que esas ondas se difunden entre nuestros tejidos nos permite crear una imagen para identificar el crecimiento de un órgano o el surgimiento de un tumor o el estado de desarrollo de un feto. Ese sistema de choque de ondas ultrasónicas que rebotan contra elementos sólidos que no somos capaces de ver porque la luz no los alcanza, es básicamente el mismo mecanismo que utilizan los murciélagos para poder volar sin chocar o cazar, incluso diminutos insectos, a pesar de ser prácticamente ciegos. Para los seres humanos, la construcción de una imagen a partir de ondas sonoras requiere casi siempre el apoyo o el auxilio de una máquina, como la máquina de ultrasonido o, por ejemplo, el sonar. Pero algunas personas tienen una condición que les permite ver el sonido. La sinestesia es una condición que genera una confusión entre dos sentidos. Por ejemplo, el oído y la vista o el oído y el gusto. Al parecer, todos los seres humanos somos más o menos sinestésicos al nacer, pero conforme avanza el desarrollo neuronal, nuestros aparatos sensoriales se van especializando para diferenciar adecuadamente un sentido de otro. Sin embargo, en algunas personas ese proceso no se termina y eso les permite, por ejemplo, ver determinados colores cuando escuchan una nota musical o experimentar un sabor asociado al sonido de una palabra. La sinestesia puede ser inducida a través del consumo de ciertas sustancias alucinógenas o por medio de la hipnosis. Pero esos métodos generan una experiencia temporal, difícilmente controlable o predecible, que varía de una persona a otra e incluso de unos momentos a otros en una misma persona. Otra condición en la que las ondas sonoras nos generan un efecto más allá del auditivo es la misofonía. Las personas con esta condición experimentan un malestar más o menos intenso cuando escuchan un sonido determinado. Uno de los casos más comunes es el rechinido que produce el poliestireno, también conocido como unicel, que a algunas personas nos produce una auténtica ansiedad y un rechazo inmediato. Pero otros casos comunes son la fricción entre dos metales o el rechinido del gis o de unas uñas sobre el pizarrón o de la punta de un plumón sobre el papel. Los sonidos son capaces de generar en nosotros placeres sublimes o auténticas torturas. De entre nuestros sentidos, el oído es quizá el que nos produce efectos psicológicos más intensos y profundos. El sonido nos permite ir más allá de nuestros límites, nos transporta a otro tiempo, nos conecta con personas o con recuerdos, incluso cuando ya no forman parte de nuestra vida. El sonido nos envuelve, nos traspasa, nos mueve y nos conmueve. No olviden compartirnos sus comentarios, críticas o sugerencias, y si les gustó el video, por favor, denle like y activen la campanita para que el canal les avise cada vez que tenemos nuevo contenido. ¡Inscríbete! Suscríbete. ¡Suscríbete! Ese es mi muchacho.